en la anestesia, en general, siempre hay complicaciones. Y obviamente las complicaciones de la anestesia las podemos eh, entender desde el punto de vista de la gravedad o de la severidad de la complicación o desde el punto de vista de la frecuencia. ¿Me entienden? Por ejemplo, un síndrome aspirativo es una complicación grave, pero no frecuente. En cambio, las náuseas y vómitos es una complicación frecuente, pero no grave. ¿Me dejo entender? Para yo proseguir con la clase, jóvenes, siempre que yo pregunte, necesito que respondan, ¿ya? Necesito que la clase sea interactiva, que haya comunicación, porque si no, me da la sensación de que estoy hablando con la computadora y obviamente no me va a responder. ¿Estamos? Muy bien, quiero que se equivoquen, quiero que participen, quiero que pregunten, porque de eso se trata. Entonces, eh, entendiendo que las complicaciones de la anestesia son de diferente índole, no terminaríamos nunca en describir una por una. Entonces vamos a tratar de enfocar de la siguiente manera. Los coadyuvantes de la anestesia son un grupo de fármacos que tienen por objetivo dos cosas. En primer lugar, mejorar la calidad de la anestesia y en segundo lugar, disminuir los efectos secundarios o indeseables de los fármacos que usamos en la anestesia. Entonces, evidentemente, estos coadyuvantes van a evitar de que ocurran las complicaciones en cualquier tipo de anestesia. Entonces, ahí entraría a tallar nuestro tema de complicaciones de la anestesia. Muy bien, entonces, los coadyuvantes de la anestesia se van a usar básicamente para tres objetivos, ¿ok? Tres objetivos que son, en primer lugar, prevenir o reducir las náuseas y vómitos perioperatorias o perianestésicas. Prevenir o reducir náuseas y vómitos. ¿Y qué cosas son las náuseas y vómitos? Son las complicaciones más frecuentes de cualquier tipo de anestesia. O sea, ocurren en anestesia neuroaxial, ocurren en anestesia local, en anestesia general endovenosa, general inhalatoria, general balanceada. Y en cualquier estrategia anestésica, las náuseas y vómitos terminan siendo la complicación más frecuente. No la más grave, pero sí la más frecuente, ¿ok? Entonces, uno de los objetivos para el uso de los coadyuvantes de la anestesia es justamente prevenir o reducir náuseas y vómitos. En segundo lugar, proteger al paciente de que no le ocurra una neumonitis por aspiración. ¿Ok? Fíjense, tener náuseas y vómitos no necesariamente significa que el paciente se aspire ese vómito. Pero si ocurriese una aspiración del contenido digestivo hacia la vía respiratoria, pues estaríamos hablando de otra complicación. En este caso sí sería una complicación severa, grave. No es muy frecuente, pero es grave. ¿Ok? Y la otra razón por la que generalmente usamos coadyuvantes de la anestesia es revertir los fenómenos de depresión respiratoria secundaria al uso de narcóticos, como los opioides, o el uso de las benzodiazepinas, como el midazolam. ¿Ok? Muy bien. Ahí tenemos resumido tres complicaciones graves y frecuentes, individualmente hablando, de la anestesia. ¿Listo? En el periodo perioperatorio. Y para esto vamos a usar los coadyuvantes de la anestesia. Estoy repitiendo muchas veces coadyuvantes de la anestesia, coadyuvantes anestésicos, porque quiero que se les quede grabado que el uso de coadyuvantes anestésicos es casi obligado en cualquier tipo de anestesia, justamente para evitar la ocurrencia de estas complicaciones. ¿De acuerdo? Muy bien, deberíamos empezar por náuseas y vómitos, pero vamos a empezar por el segundo, que es el síndrome aspirativo, que también se le conoce como síndrome de Mendelssohn, ¿sí?
En estos casos, cuando estamos frente a la posibilidad de que el paciente le ocurra un síndrome aspirativo, en la premedicación, nuestro objetivo de administrar coadyuvantes de la anestesia va a ser, en primer lugar, disminuir el volumen gástrico. ¿Se nota el puntero que estoy usando o no? Sí, sí, doctor. Ya, ok, perfecto. Entonces, en primer lugar, vamos a tratar de disminuir el volumen gástrico, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que si ocurriera el vómito, pues este volumen gástrico sea el menor posible. Eso creo que obedece a la lógica, ¿no? ¿Cuánto quiero? ¿Un 2 litros de vómito o quiero 10 cc de vómito? Si es que ocurriese el vómito. Obviamente, pues quisiera que fuese lo menos posible, la menor cantidad posible. Luego vamos a elevar el pH gástrico. El pH gástrico generalmente es ácido y obviamente a mayor acidez del contenido gástrico, mayor severidad de la lesión que va a causar la aspiración. Entonces yo necesito que ese pH no sea tan ácido. Y finalmente trataré de mejorar el tono del esfínter esofágico inferior para evitar la regurgitación del contenido gástrico hacia la cavidad orofaringea. ¿Estamos? Entonces, fíjense ustedes, cuando hago la premedicación en función a esta posibilidad, a esta complicación que sería la aspiración, tengo que pensar en estos tres objetivos: disminuir el volumen gástrico, aumentar el pH gástrico y aumentar el tono del esfínter esofágico inferior. Listo, con eso creo que estamos entendiendo perfectamente lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cuáles son los pacientes más propensos a que les ocurra un síndrome de aspiración? Generalmente son los pacientes, por ejemplo, obesos. Las pacientes embarazadas que tienen una tormenta hormonal que condiciona una relajación del esfínter esofágico inferior y otras modificaciones fisiológicas de la gestación. Aquellos que tienen ya de por sí como antecedente enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Quiénes más? Los pacientes con estómago lleno, entre comillas. ¿Quiénes son los pacientes con estómago lleno? Son los pacientes pues, de emergencia, a los que no hemos tenido la posibilidad de decirle, señora, usted tiene que estar en ayunas para poderle dar la anestesia. Entonces son pacientes que han entrado pues luego de un accidente o un diagnóstico de emergencia en donde se considera paciente con estómago lleno. Ellos son potencialmente pacientes que se van a complicar con un síndrome de aspiración. Pacientes con obstrucción intestinal, vólvulo de sigmoides, por ejemplo, en cuyos pacientes la presión intraabdominal va a estar elevada, va a estar por encima de 15 centímetros de agua. Las cirugías de urgencia que ya les he mencionado, las hernias hiatales que condicionan una disminución de la presión del esfínter esofágico inferior. Y finalmente, la profundidad anestésica insuficiente. Aquellos pacientes que no están en un plano anestésico adecuado intentan recuperar sus reflejos y en este proceso puede ocurrir un proceso de vómito y aspiración potencialmente. ¿Listo? Entonces, ¿qué medidas puedo yo usar para disminuir la aspiración perioperatoria? Puedo usar la presión cricoidea constante, a lo que se le llama maniobra de Selig, como está acá en la figura, ¿no? Aprieto acá sobre el cartílago cricoides y hago una compresión de la tráquea sobre el esófago, que me va a significar finalmente una barrera mecánica que estoy generando yo para que el contenido digestivo no salga hacia la orofaringe. Y también podría yo ayudar con una inducción de secuencia rápida para que esa relajación que voy a ocasionar con los medicamentos no me gane al punto que el contenido gástrico salga. Entonces, puedo hacer esas dos cosas de manera reglada: presión cricoidea constante e inducción de secuencia rápida en este tipo de pacientes. ¿Listo? Muy bien. En esta diapositiva
lo que vamos a ver es cuáles son los agentes involucrados en este proceso. Y cuando hablamos de aspiración, cuando hablamos de acidez, cuando hablamos de contenido gástrico, uno de los protagonistas implicados en este proceso es la histamina. Entonces, la histamina va a actuar a nivel de tres tipos de receptores, H1, H2 y H3. No vamos a entrar en profundidad a la parte de la fisiología porque ustedes tienen la obligación de repasar esta parte y entenderlo de la mejor manera. Lo que quiero que entiendan es que la histamina, actuando en los receptores H1, H2 y H3, lo que va a ocasionar es una manifestación clínica en diferentes partes del organismo. Por ejemplo, a nivel cardiovascular, la acción de los receptores H1 aumenta la permeabilidad capilar e intensifica la irritabilidad ventricular, disminuyendo la presión arterial y provocando hipotensión en el paciente. La acción de la histamina a nivel de los receptores H2 más bien aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la contractilidad. Y así vamos a nosotros mencionar la acción de la histamina a nivel de todos los sistemas y órganos. A nivel respiratorio, H1, broncoconstricción, vasodilatación. H2, broncodilatación, broncoconstricción. A nivel gastrointestinal, H1, contracción del músculo liso intestinal. H2, aumento de la secreción de ácido gástrico. Fíjense, aumento de la secreción de ácido gástrico. ¿Qué queríamos en nuestro objetivo inicial? Disminuir la acidez del contenido gástrico y además disminuir el volumen. Por lo tanto, esto nos juega en contra y es por eso que vamos a dar coadyuvantes, para disminuir todos estos efectos. A nivel cutáneo, los H1, ronchas, eritemas, prurito, permeabilidad capilar y vasodilatación. Todo esto lo tenemos que disminuir con la administración o controlar con la administración de los coadyuvantes de la anestesia. ¿Por qué? Porque imagínense, yo le doy una anestesia a un paciente y el paciente sale con ronchas, con eritemas, sale con vomitando, etcétera, con todas estas complicaciones de la anestesia. Significa que no le he dado coadyuvantes, porque ¿cuál es el objetivo de los coadyuvantes? Mejorar la calidad de la anestesia y disminuir los efectos secundarios. Y aquí están, estos son efectos secundarios de los fármacos que yo administro, que son histaminógenos, tipo rocuronio, tipo propofol, tipo becuronio. Y la mayoría de mis agentes anestésicos son histaminógenos, o sea, generadores de histamina. Y la histamina, como están viendo en esta diapositiva, genera consecuencias clínicas deleterias o no buenas para el paciente, pues si se me quiere entender así, ¿ok? Acá en esta diapositiva tenemos una especie de explicación fisiológica de la acción de la histamina a nivel de la célula parietal gástrica. Otra vez les repito, no vamos a repasar esto porque esto es fisiología pura. Eso ya lo repasan ustedes, ¿ok? Sin embargo, se las voy a dejar ahí. Antagonistas del receptor H1. Es acá cuando nosotros, una vez que hemos entendido los efectos que provoca la histamina, es que vamos a ya empezar a darle antagonistas del efecto que provoca a nivel de los receptores H1, H2, principalmente, H3. Entonces, dentro de los medicamentos antagonistas del receptor H1, tenemos la difenhidramina, que en términos generales se usa para la supresión de las reacciones alérgicas, por ejemplo, cuando estas ocurren a nivel de la piel, ¿no es cierto? Supresión de síndromes infecciosos, supresión de vértigos, náuseas, vómitos, supresión de la sedación, de la tos, de la discinesia, etc. Entonces, hay un sinnúmero de efectos clínicos que nosotros podemos suprimir
con la administración de antagonistas del receptor H1 tipo difenhidramina. Acá tenemos la dosis, 25 a 50 miligramos por kilo peso, 0,5 a 1,5 miligramos por kilo de peso. Podemos darlo por vía oral, intramuscular, intravenosa, cada 4, cada 6 horas. Esta variabilidad en la dosificación obviamente va a obedecer a un criterio clínico considerando el tipo de paciente que tenemos. ¿Listo? Muy bien. Luego tenemos a la prometacina. La prometacina de la misma manera. Tenemos, es un antagonista H1 derivado de la fenotiacina, efecto antidopaminérgico, bloqueador adrenérgico alfa. La dosificación está acá y la presentación ahí la tienen. Prometacina, 25 miligramos por ml. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya entendemos cuál es el efecto que vamos a conseguir con nuestro medicamento, pues es fácil ya la administración, no hay ningún problema. Además, hay que considerar que la difenhidramina, la prometacina que estamos hablando en este momento, la hidroxicina, son anti-H1 que unido a opioides van a potenciar la analgesia. Es decir, tienen un efecto aditivo al efecto opioide. ¿De acuerdo? Y además actúan como antieméticos e hipnóticos leves. Fíjense, para cuestiones de anestesia esto me interesa, ¿sí? Entonces, de alguna manera, si yo le administro prometacina, estoy coadyuvando también al efecto antiemético. No solamente estoy coadyuvando al efecto antihistamínico, sino al efecto antiemético, y además debo entender que le va a causar al paciente hipnosis leve, o sea, inducción al sueño. Los antihistamínicos de segunda generación, como son la loratadina, fexofenadina, cetiricina, meclicina, dimenhidrinato y ciprofloxacina, son medicamentos que van a causar escasa o nula sedación por penetración limitada a la barrera hematoencefálica. Fíjense ustedes la diferencia con los de primera generación que sí causaban hipnosis, sedación. Las de segunda generación no causan sedación por esa limitación que tienen en el traspaso de la barrera hematoencefálica. ¿De acuerdo? Entonces, están indicados obviamente para la rinitis, para la urticaria que podría provocar algún medicamento que yo administre. De estos medicamentos, el más utilizado en anestesia siempre va a ser el dimenhidrinato como antiemético, ¿ya? Como antiemético, a pesar de tener efectos en el tratamiento del vértigo, de la cinetosis, el dimenhidrinato es un muy buen antiemético de segunda generación. Antagonistas del receptor H2. Hasta la diapositiva anterior, lo que habíamos repasado son los antagonistas H1. Entonces, acá, dentro de los antagonistas del receptor de histamina 2, tenemos a la cimetidina, famotidina, nisatidina y ranitidina. Seguimos desde hace muchísimos años atrás usando con bastante regularidad la ranitidina, que es un inhibidor competitivo de los receptores de histamina 2, ¿ya? Y van a ocasionar disminución del volumen del líquido gástrico, van a disminuir los iones hidrógeno, por lo tanto van a disminuir la acidez que tiene esto. Recuerden que ese era uno de nuestros objetivos en la primera diapositiva de la administración de estos coadyuvantes. Disminuye el riesgo perioperatorio de neumonía por aspiración. Evidentemente, si cumplimos estos objetivos, pues el riesgo disminuye, ¿no es cierto? Modifican el pH de las secreciones producidas después de su administración. Ese es el objetivo. Recuerdan, tengo que bajar el pH, o sea, tengo que llevarlo a un estado, si es posible, alcalino. Los usos clínicos como coadyuvante de la anestesia en primer lugar, pero también se usan en otras entidades patológicas como úlceras pépticas, úlceras duodenales, estados de hipersecreción como el Zollinger-Ellison, enfermedad de reflujo gastroesofágico, prevenir úlceras por estrés en pacientes graves, quirúrgicos, etc.
Los efectos colaterales de la administración de los antihistamínicos son raros, pero habría que aclarar algunos detalles, como por ejemplo la administración intravenosa de manera rápida, sobre todo de la ranitidina que usamos con frecuencia en procesos anestésicos, nos pueden generar hipotensión, bradicardia, arritmia y hasta una parada cardíaca. Entonces, fíjense ustedes que a pesar de ser un medicamento tan, eh, digamos, inofensivo, entre comillas, ningún medicamento se libra de ser potencialmente agresivo para el organismo si se administra de manera inadecuada. Y obviamente la administración intravenosa rápida de cualquier fármaco es una agresión fuerte para el organismo que puede causar parada cardíaca o alguna anomalía como la que estamos viendo acá. ¿Listo? Sin considerar obviamente el uso, cuando se usa de manera prolongada, pues hepatotoxicidad, trombocitopenia, nefritis, ginecomastia, impotencia, granulocitopenia, ya son efectos colaterales a larga data que escapan un poco de nuestro proceso anestésico porque nosotros lo estamos enfocando desde el punto de vista de la anestesia. En cambio, estas complicaciones son por el uso prolongado en el caso de patologías como las que hemos mencionado. La excreción de estos antihistamínicos son de manera renal y de repente habrá que aclarar las interacciones farmacológicas de alguno de ellos, como la cimetidina, la ranitidina, que es un inhibidor, en el caso de la ranitidina, del sistema citocromo P450 de metabolización del hígado. Entonces, por ahí podemos tal vez entender que algunos de nuestros medicamentos anestésicos podrían alterarse en su metabolización por la administración de la ranitidina, porque esta disminuye o debilita el sistema citocromo P450, que es un sistema de metabolización, ¿no es cierto? Como ustedes recordarán. Por otro lado, aparte de los antihistamínicos, tenemos los antiácidos. Entonces, los antiácidos, para el objetivo que tenemos en la administración de los coadyuvantes, pues vamos a entenderlo como que proporciona un álcali y que reacciona con los iones hidrógeno para formar agua. Entonces, de esta forma, cumplen el objetivo que queremos, neutralizar la acidez del líquido gástrico. ¿Con qué intención neutralizamos la acidez del ácido gástrico o del líquido gástrico? Con la intención de que no sea tan lesivo en el momento de que potencialmente el paciente se aspire. Y en este caso tenemos pues obviamente hidróxidos, carbonatos, bicarbonatos, citratos, trisilicatos, etc. El efecto de estos agentes son de manera inmediata y aumentan, lo que no es bueno, obviamente, aumentan el volumen gástrico. Y una de las cosas que yo quería era disminuir el volumen gástrico, pero no lo aumentan considerablemente. Usos clínicos: úlceras pépticas, gástricas, duodenales, ERGE, estados con hipersecreción como Zollinger-Ellison, pero sobre todo cuando tenemos pacientes en los cuales quiero cumplir estos efectos de disminución de la acidez cuando se trata de pacientes con estómago lleno o pacientes de emergencia. Dosis. Bueno, ya esto es un poquito de relleno, de adorno, porque me imagino esto ya ustedes lo recuerdan en farmacología, ¿no es cierto? Las dosis en adultos, 15 a 30 ml vía oral de cualquiera de los antiácidos que tengamos. Algunas interacciones farmacológicas, ritmo de absorción se reduce con la administración de algunos otros medicamentos como la digoxina, simetina, ranitidina, y acelera la eliminación del fenobarbital. O sea, tendríamos que tener en consideración estas interacciones siempre y cuando usemos estos medicamentos en nuestro proceso anestésico. Y eso no ocurre con regularidad, excepto con la ranitidina. La metoclopramida. La metoclopramida no va a afectar la secreción de ácido ni el pH del líquido gástrico. Entonces, ¿para qué diablos sirve la metoclopramida? Lo que va a ocasionar la metoclopramida es una
va a facilitar, por ser un colinamimético periférico, va a facilitar la transmisión de acetilcolina en receptores muscarínicos selectivos. ¿Y esto qué cosa va a ocasionar? Va a aumentar el tono del esfínter esofágico inferior. Y ese era uno de mis objetivos, ¿verdad? En la primera diapositiva, entonces cumple la metoclopramida con aumentar el tono del esfínter esofágico inferior. Aumenta el vaciamiento gástrico. Obviamente esto va a depender del momento en el que le administremos. Por ejemplo, si administramos metoclopramida en el momento de la inducción, probablemente el efecto lo vamos a tener cuando el paciente salga de sala en la recuperación. Entonces estará ya con un vaciamiento gástrico más considerable o con un volumen gástrico disminuido. Y en todo caso, estas dos condiciones de aumento del vaciamiento gástrico y disminución del volumen gástrico me tranquilizan en la posibilidad de que el paciente vomite y se aspire, ¿sí? Si va a vomitar, pues va a vomitar poquito, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente la metoclopramida me aumenta el vaciamiento gástrico y me disminuye el volumen de este. ¿Listo? Otra cosa importante, a través de ser, mejor dicho, por tener la propiedad de ser antagonista del receptor para la dopamina en zona quimiorreceptora activadora del sistema nervioso central, va a disminuir la capacidad de náuseas y vómitos de manera insignificante. O sea, conclusión, ¿lo doy con intenciones de acción central o lo doy con intenciones de acción periférica? Evidentemente, su mejor acción de la metoclopramida es el efecto periférico. Aumento del tono del esfínter esofágico inferior, aumento del vaciamiento y disminución del volumen gástrico. Pero esto, como les repito, por lo menos 30 a 45 minutos antes del proceso anestésico. ¿Ya? Porque si yo le doy en el momento de la inducción con la intención de disminuir náuseas y vómitos, el efecto va a ser insignificante. Tengo otras alternativas para cumplir este objetivo de disminuir náuseas y vómitos. La metoclopramida no lo es. ¿Listo? Ahí tienen sus dosis, su presentación, eso ya es un repaso que ustedes van a hacer con las diapositivas. Los efectos colaterales de la metoclopramida son interesantes. Por ejemplo, provoca cólico abdominal por inyección rápida. Fíjense ustedes, o sea, aparte de no cumplir, digamos, con las expectativas que yo tengo al darle metoclopramida, más bien me juego la posibilidad de que en plena inducción le provoque a la paciente o al paciente un cólico abdominal por inyección rápida. Puede provocar también crisis hipertensiva en el paciente con feocromocitoma. Bueno, nunca he tenido un paciente con un feocromocitoma, ni espero tenerlo. Es bien rara la posibilidad. ¿Qué más puede provocar? Por antagonismo de la dopamina, es infrecuente y es reversible, pero sí puede provocar sedación, nerviosismo, signos extrapiramidales y raras veces hipotensión y arritmias, ¿ya? Otro grupo de medicamentos que también se usan con la intención que hemos mencionado ya varias veces, de los coadyuvantes, es los inhibidores de la bomba de protones, tipo omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol y pantoprazol. De estos, el más utilizado en anestesia es el omeprazol. El omeprazol se une con la bomba de protones de las células parietales a la mucosa gástrica e inhibe la secreción de iones hidrógeno. Es decir, que va a disminuir la acidez del contenido gástrico. ¿Y eso es bueno o no? Sí, es uno de mis objetivos cuando yo doy coadyuvantes de la anestesia para disminuir la posibilidad de la aspiración del contenido gástrico. O, en todo caso, minimizar los efectos que este podría causar. ¿Listo? Los efectos colaterales más frecuentes de los inhibidores de la bomba de protones, los más frecuentes, náuseas, estreñimiento, diarrea, dolor abdominal. Fíjense ustedes, náuseas. Es un efecto colateral del inhibidor de bomba de protones, tipo omeprazol. Entonces, ¿qué está pasando aquí, como dicen en el TikTok?
Si yo estoy queriendo disminuir los efectos secundarios y me disminuye la acidez pero me provoca náuseas, o sea, me da por un lado bien y por el otro lado me ocasiona problemas, yo sería muy cauto en utilizarlo, ¿de acuerdo? Porque además dentro de los efectos colaterales del omeprazol está pues que es un efecto colateral frecuente, las náuseas, el dolor abdominal. Entonces, no quisiera yo que me provocase eso en mi paciente que está bajo anestesia. Muy bien. El resto de información que yo les pongo ahí, no les estoy comentando, es para completar la información del medicamento, cosa que a ustedes les va a servir, pero para términos del curso, me estoy yo dirigiendo o refiriendo básicamente a la parte anestésica del uso de estos medicamentos. ¿Ok? Bueno, hasta acá terminamos lo que es el síndrome aspirativo o la aspiración, síndrome de Mendelssohn. ¿Listo? Otro fenómeno, otra complicación de la anestesia, dije en un comienzo, no tan grave, pero muy frecuente, son las náuseas y vómitos. ¿Ok? Náuseas y vómitos posoperatorios. Cuando hablamos de náuseas y vómitos posoperatorios, pues tenemos que siempre recordar la fisiología del vómito. Cuando vienen mis alumnos a hacer prácticas, siempre les digo esto, ¿no? La anestesiología no es otra cosa que un repaso minucioso de la fisiología. Entonces, en este caso tenemos que recordar cómo se produce el vómito. Y el vómito, evidentemente, se produce con estímulos que influyen directamente sobre el centro del vómito o estímulos que influyen sobre la zona de gatillo quimiorreceptora. ¿Listo? Y en esta zona, pues van a haber receptores de dopamina que van a estimular la generación de las náuseas y vómitos. También puede estar estimulado por la administración de agentes citotóxicos tipo quimioterapia, por ejemplo. Entonces, esto es obviamente un recuerdo muy grosero de la parte fisiológica del vómito. Ustedes tienen que repasarlo con más acuciosidad para que entiendan cómo es que exactamente se genera el fenómeno de las náuseas y vómitos. Y entonces, entendiendo la fisiología de las náuseas y vómitos, nosotros podemos entender fácilmente cómo voy a yo inhibir este proceso. ¿Listo? Entonces, empezamos. Aquí está toda la parte fisiopatológica de las náuseas y vómitos, cómo se generan los estímulos internos y los estímulos externos para que finalmente se genere el reflejo del vómito. Y el reflejo del vómito, evidentemente, lo que va a provocar es una relajación del esfínter esofágico inferior y potencialmente la salida explosiva del contenido gástrico, ¿no es cierto? Entonces, en este proceso se va a dar en un 20 a 30% sin profilaxis y en un 20 a 30% con profilaxis y en un 70-80% sin profilaxis. O sea que estamos prácticamente obligados a dar profilaxis para náuseas y vómitos, porque la probabilidad de que suceda es altísima. ¿Ya? 70-80% sin profilaxis es como que es un número seguro, ¿no? Es como sacarse la tinca sí o sí. O sea, la paciente va a vomitar sí o sí si no le damos coadyuvantes de la anestesia que mejoren este proceso. Las últimas alumnas que han venido ayer o anteayer, ayer creo que fue, pudieron ver de cerca este proceso, ¿no? Que no le dimos a una paciente coadyuvantes de la anestesia y que pasó en el intraoperatorio, la paciente tuvo náuseas y vómitos. Y eso lo conversamos después y ahí se pueden dar cuenta ustedes lo importante que es la administración de estos medicamentos que puede causar, ¿qué cosa? Si la paciente vomita, ¿qué va a causar? Deshidratación, puede causar tensión sobre las suturas de la cirugía, puede aumentar evidentemente el riesgo de aspiración, porque si la paciente está sedada y se vomita, pues se puede aspirar. Le va a provocar dolor por el esfuerzo que hace,
Y todo esto va a condicionar un mayor costo en la atención de la paciente porque va a retardar el alta o probablemente va a condicionar a que la paciente reingrese a la atención médica varias veces. ¿Cuáles son los factores predisponentes de las náuseas y vómitos? Son tres. En primer lugar, la paciente. En segundo lugar, la anestesia. Y en tercer lugar, la cirugía. Por ejemplo, si hablamos de la paciente, si es de sexo femenino, es un factor predisponente. O sea, ¿quiénes son más vomitadoras? ¿Las mujeres o los varones? Las mujeres. ¿Quiénes son más vomitadores? ¿Los fumadores o los no fumadores? Los, ¿quiénes son más vomitadores? Fumadores. Los fumadores. ¿Más vomitadores? No, los fumadores no vomitan. No ser fumador es un factor predisponente, aunque no lo crean. Entonces, si alguno de ustedes es fumador, tiene un factor de protección más bien contra las náuseas y vómitos, ¿ok? Luego que haya tenido antecedentes de náuseas y vómitos anteriores, también es una condicionante. La edad también es un factor condicionante. La ansiedad también. Todos estos son factores predisponentes referentes al paciente. Si hablamos de la anestesia, evidentemente vamos a referirnos a los fármacos que utilizamos. Y hay algunos fármacos que causan mayor náuseas y vómitos, como el propofol y los anestésicos inhalados como el Ceborane, el Sevoflurano, el oxynitroso. Los opioides preoperatorios, intraoperatorios, posoperatorios causan náuseas y vómitos porque actúan en los receptores kappa y delta que provocan esta expresión clínica. Y si hablamos de la cirugía, pues el tipo de cirugía, si es abdominal, hay remoción de manipulación de intestinos, epiplom, etcétera, etcétera, y esto va a condicionar mayor náuseas y vómitos. Y la duración del procedimiento, a mayor duración, mayor probabilidades de náuseas y vómitos. Entonces, estos son los factores predisponentes de las náuseas y vómitos. ¿Y cómo manejamos esto? Obviamente, refiriéndonos a la fisiopatología de las náuseas y vómitos, le daremos antagonistas del precursor de las náuseas y vómitos, que es el 5-HT3, el 5-HT3, la serotonina. Entonces, dentro de estos tenemos el ondansetron. El ondansetron es un bloqueador selectivo de los receptores 5-HT3. Entonces, su mecanismo de acción va a ser central y periférico. A nivel central, bloquea la 5-HT a nivel del núcleo del tracto solitario y del área postextrema, que es ahí donde se generan las náuseas y vómitos. Y a nivel periférico va a actuar sobre las fibras nerviosas aferentes vagales del tracto gastrointestinal. Su vida media es 3 horas y se utiliza profilácticamente antes de la inducción de la anestesia general o durante la recuperación posanestésica. Ondansetron, ¿ok? El mejor antiemético o el antiemético más potente que tenemos en el mercado. Ondansetron, bloqueador de receptores 5-HT3. Luego tenemos, bueno, acá sus dosis, su presentación. Eso ya es el adornito que ustedes tienen que repasar. El tropicetrón no lo vamos a comentar mucho, tiene casi el mismo mecanismo del ondansetron, solo que no lo tenemos en el mercado, así que esto es solamente un poquito de información para cultura general. Luego tenemos los efectos colaterales frecuentes, cefalea, gastrointestinales, estreñimiento, diarrea, dolor abdominal, sequedad de boca. Hepáticos, puede haber aumento de las transaminasas, pero va a ser insignificante. Neurológicos, cefalea, somnolencia, ansiedad, vértigo. Hay que tener cuidado con estos efectos secundarios del ondansetron. Prolonga el intervalo QT, eso también es importante. Si tenemos esta manifestación cardiológica en el monitor, pues, y le hemos dado ondansetron o tropicetrón, entenderemos que es por el medicamento, ¿no? Es por una cuestión del paciente. Puede generarse inclusive hasta arritmias cardíacas. Las butirofenonas, como el dropedirol, cuyo mecanismo es bloquear los receptores de dopamina en la zona de gatillo quimiorreceptora, también pueden ser utilizados para estos fines, para
inhibir las náuseas y vómitos a esas dosis, ¿no? Intravenosa de 0,625 a 1,25 miligramos en dosis única, administrados 30 minutos antes de terminar la cirugía. Vida media 3 horas, contraindicado en prolongación del intervalo QT, porque podría ocasionar un empeoramiento de este signo. No usamos mucho droperidol, sinceramente, no, yo nunca lo he usado, pero está descrito dentro del arsenal que se podría utilizar para náuseas y vómitos. Otro medicamento importante como antiemético potente es la dexametasona, que como ustedes entenderán y conocen, recordarán que la dexametasona es un corticosteroide que tiene efectos antiinflamatorios hasta los 7 días, y a partir de los 7 días de tratamiento sus efectos son inmunosupresores. Sin embargo, se ha demostrado que la dexametasona tiene un efecto antiemético potentísimo, y entonces se ha convertido en un aliado indispensable en el uso de coadyuvantes para la anestesia para disminuir las náuseas y vómitos. Tiene la misma potencia de que el ondansetron, que como les dije hace un momento es la estrella de los antieméticos. Entonces la dexametasona es mucho más barata y es mucho más potente que, por ejemplo, el dimenhidrinato. Entonces, el mecanismo de acción se dice que es la reducción de la 5-hidroxitriptófano a nivel de la neurona por disminución del triptófano. Esto no está muy probado, pero lo que sí está probado es el efecto. ¿Listo? Tiene un efecto muy contundente en el control de las náuseas y vómitos. Ahí tenemos la presentación. Y los últimos artículos dicen que las dosis deben ser por encima de 4 miligramos. Es decir, con una ampolla de 4 miligramos sería suficiente para tener este efecto en el momento de la inducción. Los antagonistas del receptor para la neurocinin 1, hay un medicamento que es el aprepitant, pero no lo conozco, honestamente, no creo que haya en el mercado, pero está descrito. Ya una dosis de 40 miligramos, también es un antagonista de la 5-HT3 y tiene pues el mismo efecto, ¿no?, que los anteriores medicamentos. Sin embargo, no lo tenemos en el mercado y bueno, esto es solamente información cultural. Otras medidas que podemos utilizar para el control de las náuseas y vómitos es la escopolamina transdérmica, como ven en la figura, se puede poner detrás de la oreja en cualquier lugar de la piel. Acupuntura, acupresión, estimulación eléctrica del punto de acupuntura P6. No sé mucho de acupuntura, pero ahí tienen la figura cómo más o menos podemos controlar o coadyuvar a controlar las náuseas y vómitos con este tipo de medidas. ¿Listo? Otros fármacos usados como coadyuvantes de la anestesia para evitar algunas complicaciones de la anestesia serían los analgésicos. Acá he puesto un ejemplo, el ketorolaco, que es un AINE, que va a producir analgesia, pues, ¿no es cierto?, a diferentes niveles, sobre todo a nivel central. Pues el mecanismo de acción ahí está, la eliminación del ácido araquidónico, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya es farmacología, así que ustedes lo repasan. Entonces, la idea es esta: el dolor perioperatorio, o sobre todo el posoperatorio, ¿es una complicación de la anestesia o no? Sí lo es. Entonces, debemos usar AINES en general, ¿sí o no? Sí, en general, no solo AINES, sino analgésicos, ¿ya? AINES y opioides. Entonces, para evitar la complicación del dolor, pues es necesario el manejo del dolor perioperatorio de manera adecuada, que es motivo de otra exposición, ¿no? ¿Listo? Muy bien, acá tenemos un poquito de información respecto a los AINES. Los efectos colaterales que ustedes ya recordarán: inhibe la agregación plaquetaria, la administración prolongada causa toxicidad renal, úlceras gástricas, hemorragias, perforación, etcétera, 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 ¿no es cierto? Muy bien. La clonidina es otro medicamento coadyuvante de la anestesia, pero que no lo usamos en la práctica rutinaria de la anestesia porque no está en el mercado a nuestro alcance. Sin embargo, está descrito ahí, como ustedes verán.
disminuye la actividad simpática, aumenta el tono parasimpático, disminuye las catecolaminas circulantes. Bueno, podríamos sacarle provecho tal vez pensando en estos efectos, pero no es muy comercial. Esto es lo mismo. Dentro de los usos clínicos de la clonidina, en anestesia como coadyuvante, podríamos utilizarlo en la anestesia neuroaxial, sobre todo en la epidural, por el efecto analgésico que va a adicionar al bloqueo neuroaxial, ¿ya? No solo al bloqueo epidural, sino también al caudal. Podemos utilizarlo también en manejo del dolor crónico, tratamiento del dolor neuropático, no neurótico, ahí había un error de tipeo. Muy bien. Entonces, para terminar, un poco de información de la dosis, las interacciones farmacológicas, el doxapram, que igual es un medicamento muy raro como coadyuvante de la anestesia, estimula los centros respiratorios centrales en el bulbo raquídeo, entonces esto va a disminuir la posibilidad de depresión respiratoria, básicamente. Y finalmente tenemos la naloxona, que como ustedes recordarán es un opioide antagonista competitivo, ¿sí? Es decir, es un opioide que anula el efecto de los opioides agonistas, para ser más claros. Entonces, cuando tengo yo una intoxicación por opioides agonistas, tipo fentanilo, remifentanilo, morfina, etcétera, todos el resto de opioides, para revertir este proceso de intoxicación por opioides, puedo yo utilizar la naloxona. ¿Listo? Utilizo la naloxona y revierto los efectos colaterales de los opioides a todo nivel. Muy bien, los efectos colaterales evidentemente van a ser pues los de todos los opioides, ¿no es cierto? Todos los que están descritos ya, opioides, ustedes saben que es un tema enorme, es un universo de conocimientos. La naltrexona, igual que la naloxona, es un antagonista opioide. El detalle es que no tenemos en el mercado naltrexona, tenemos naloxona, o sea, el anterior, y ese es el que más usamos. El efecto es el mismo, la administración varía un poco, la dosis, pero es lo mismo. Y finalmente el flumazenilo, que es un antagonista competitivo de las benzodiazepinas. Cuando tenemos depresión respiratoria producto de la complicación de la anestesia, es decir, producto de la administración de pronto exagerada, diríamos, entre comillas, de benzodiazepinas o opioides, tenemos una depresión respiratoria, pues podemos darle flumazenilo para contrarrestar el efecto de manera competitiva de las benzodiazepinas, ¿ya? Entonces, reversión de la sedación, tratamiento de sobredosis de benzodiazepinas, con esto vamos a revertir, obviamente, la administración excesiva de benzodiazepinas puede ocurrir en la anestesia con frecuencia si es que no se consideran algunos parámetros como el peso del paciente, el sexo, la edad, etcétera, ¿no? Muy bien. Efectos colaterales: ansiedad, abstinencia, aumento de la presión intracerebral. Las dosis ahí las tienen, dependiendo de la situación clínica, las interacciones farmacológicas y algunos datos más. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahí están las referencias bibliográficas de la información que se les ha presentado en esta exposición. ¿Listo? Hasta ahí llegamos. Pueden preguntar sus dudas. Doctor, tengo una pregunta. Dime. Por ejemplo, doctor, respecto al dolor postoperatorio, es que he visto que varios, por ejemplo, que les hacen, o sea, a todos los que les hacen, por ejemplo, una anestesia raquídea o la que es la epidural, o sea, se le hace una punción lumbar.
Entonces, los pacientes al salir de la operación se quejan mucho, por ejemplo, de dolores de cabeza sobre todo, y que no se pueden sentar. O sea, en esos casos se pudo hacer algo antes de la operación para que no sientan esos dolores frecuentes de cabeza. ¿O se puede hacer algo o simplemente se le controla postoperatorio, ¿no? Bueno, en realidad trato de entender lo que me dices y tal vez estás refiriendo a la cefalea por punción dural, Ah, sí, sí, que sí. es una complicación de la anestesia neuroaxial, tanto de la subaracnoidea como de la epidural. Evidentemente, esta cefalea por punción dural tiene condicionantes. Por ejemplo, en el caso de que sea una anestesia subaracnoidea, la condicionante sería utilizar agujas de calibre grueso, tipo 26, 25. Porque si usamos la 27 punta de lápiz, la probabilidad de ocurrencia es mínima, casi 0%. Ahora, en el caso de que sea epidural, entonces si lo que ocurriría sería una falla de la técnica. Es decir, de ser epidural, yo traspasaría la dura madre y rompería la dura madre con una aguja número 17, en cuyo caso la probabilidad de que haga cefalea por punción dural es altísima, ¿no? Entonces, en ambos casos se reduciría esta probabilidad de cefalea por una falla de técnica o falla de las consideraciones que debemos de tener. No es una cosa reglada, no es una cosa que a todos los pacientes que se les ponga raquidia o epidural les vaya a doler la cabeza o tener cefalea por punción dural. No es así. Ahora, que si ocurriese, ¿qué debemos hacer? Obviamente, hay un procedimiento, un protocolo de manejo de la cefalea por punción dural, ¿ya? Sin embargo, no podemos dar un medicamento para evitar esto. No se debe de ver así. Más bien debemos concentrarnos en hacer nuestro procedimiento de manera adecuada, con todas las consideraciones teóricas que debemos manejar. ¿Ok? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Doctor, yo tengo una pregunta, sobre todo con el uso de ketamina y lo que mencionaban, una posible complicación intraoperatoria que era la amnesia disociativa. Le quería preguntar si eso simplemente el paciente va a tener los sueños vívidos o sin sensación que se separa de su cuerpo intraoperatoriamente, o también va a tener otros síntomas ya en el postoperatorio, doctor. Bueno, la ketamina es un anestésico, si bien recordarán ustedes, es un anestésico general diseñado para el área veterinaria, para los caballos. Sin embargo, se ha demostrado a lo largo de muchísimos años muchas cualidades para el uso en humanos. Sin embargo, tiene una gran desventaja, que es una anestesia disociativa, es decir, hace que el paciente confunda la realidad con la inconsciencia. Entonces está en un limbo a lo que se le llama los sueños vividos, de no saber si está viviendo una realidad o está soñando. Y esa disociación le provoca una desesperación y un delirio al paciente, muy incómodo. Entre otros síntomas como la diplopía, el nistagmus, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto obviamente va a estar dentro del tiempo de acción de la ketamina. No va a tener estos efectos después del efecto, ¿no? O sea, digamos, le administramos hoy día, mañana, no sería normal. Estos efectos están descritos dentro del tiempo de vida media del fármaco, ¿ya? ¿Otra pregunta? Doctor, buenas noches. Yo tengo una consulta. Bueno, el delirio postoperatorio es otra de las complicaciones, ¿no?, que se producen en el postoperatorio. ¿Existe algún agente coadyuvante que nos permita evitar este delirio? Bueno, el delirio va a depender del tipo de anestésico que utilizas, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros utilizamos un medicamento tipo
propofol, ceborane, ketamina, siempre tenemos que utilizarlo considerando todos los efectos posibles de este medicamento. El delirio, por ejemplo, se presentaría con más frecuencia cuando administras ketamina que cuando administras propofol. Entonces, teniendo esa consideración, yo trataría de disminuir esos efectos de disociación y delirio, coadyuvando con una benzodiazepina que mantenga a la paciente en un grado de sedación razonable. Eso haría si es que le administro ketamina. Pero no haría lo mismo si le administro propofol, porque el propofol tiene otras características de ser un hipnótico muy, muy, muy cercano al natural. Es decir, nos provoca un sueño muy reconfortante, muy rico, para que me entiendan. Si no, pregúntenle a Michael Jackson, porque se inyectó propofol. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero que entiendas? Quiero que entiendas que los coadyuvantes siempre van a ser en función de la necesidad que yo tenga con el paciente y con el medicamento que administro. Para eso, obviamente, tengo la obligación de conocer bien el mecanismo de acción, los efectos que necesito, los efectos colaterales, las complicaciones que me pueda, todo, ¿no? Entonces, haciendo esa consideración, yo puedo determinar qué coadyuvante le doy o no le doy. ¿De acuerdo? Pero las benzodiazepinas son una muy buena opción para este tipo de problemas de delirio. Gracias, Muy bien. doctor. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, ha sido un placer estar con ustedes en esta segunda sesión. Espero que les haya servido la información, espero que se me haya entendido. Trato de ser didáctico en lo posible, pero si no, igual estoy siempre abierto a sus dudas, ¿ya? Nos vemos en la siguiente sesión que se coordinará con su delegado y ya pues, ahí nos estamos viendo. Creo que nuestra siguiente sesión va a ser presencial cuando hagamos RCP. Entonces, sí, doctor. Iré a visitarlos a Puno. ¿Ok? Listo, muchas gracias. Okay. Hasta luego, Hasta cuídense. luego, doctor.